bienvenidos a este video en el cual explicaremos la programación de nuestro proyecto Mobile. Hola, mi nombre es Patricia Damar Martínez Chicati y junto con mi compañera Shunashi Soledad de la Rosa Alonso hemos desarrollado este proyecto. Nosotras estudiamos actualmente en el Instituto Tecnológico del Istmo, cursando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Este proyecto pertenece a lo que es la materia de tópicos avanzados de programación. Mobile y Mobilite es una aplicación para dispositivos móviles de temática de geolocalización GPS. Este proyecto surge a partir de las altas estadísticas de feminicidios que se han ido registrando dentro de nuestro país. En México, según el INEGI, las mujeres son las más expuestas a lo que es la violencia extrema y los feminicidios. Según las estadísticas, el 42.9% de las víctimas son menores de 30 años. Hasta noviembre del 2019, el INEGI detalla que 30 de cada 100 mujeres fueron estranguladas, quemadas, golpeadas o heridas con un arma punzocortante. En el 57.2 de los casos se ha utilizado arma de fuego. Las autoridades informan que la mayoría de las mujeres fueron asesinadas y arrojadas en espacios y lugares públicos como caminos, carreteras y hoteles de paso. Estos sucesos que ocurrieron durante el año pasado nos llevaron a pensar en una forma de idear un programa de fácil utilidad y acceso para los usuarios y que sea algo que podamos llevar a todos lados con nosotros, como es un dispositivo móvil. Y por eso decidimos hacer una aplicación en Android para dispositivos móviles. Y así aprovechar el tiempo crucial del cual puede depender nuestra vida. Nuestra aplicación cuenta con un botón de emergencia. Este botón de emergencia lo que va a hacer es mandar mensajes automáticos a los números que nosotros hayamos registrado justo después de crear nuestra cuenta, ya para que cuando estemos en problemas poder avisar de una forma más rápida a las autoridades o a nuestros conocidos más cercanos y de confianza. Bueno, primero creamos una activity para que sea nuestra pantalla de inicio o splash. Este splash se va a mostrar cuando abramos nuestra aplicación. Aquí tenemos algunas propiedades que le ingresamos a nuestro activity. Por ejemplo, a nuestro activity en sí le pusimos que tenga un fondo de color azul. ¿Ok? Aquí tenemos las propiedades. Y le agregamos un GIF, el cual implementamos en el widget de nuestra app. Que lo tenemos aquí, de un tipo drawingsolidworks.gif con una versión 1.2.7, la cual es una versión anterior para que se pueda insertar el GIF. Si le ponemos una versión más actual, podríamos tener problemas. Y este GIF tiene como propiedad un match parent, que quiere decir que va a estar contenida completamente a lo ancho de nuestra pantalla. Aquí si le pusiésemos match parent de nuevo, estaría conteniendo toda la pantalla completa y no queremos que eso suceda. Entonces lo acomodamos según nuestra pantalla como lo queremos que se muestre. Este texto lo agregamos mediante un text view, el cual también tiene sus propiedades. En este caso, el font family funciona para cambiar el tipo de letra con el que estamos imprimiendo el texto. Hemos centrado el campo en nuestra pantalla.
y aquí le hemos insertado desde el string, desde el XML del string, he insertado el título de nuestra aplicación. Aquí está, string name, title activity splash, mobilite. Ok, entonces se queda aquí. Para centrar ese texto utilicé el text alignment igual a center. Igual lo podemos cambiar los colores, en este caso lo dejé en color blanco. Ahora nos posicionamos en nuestra clase main activity y buscamos que nuestra aplicación, después de iniciar sesión por primera vez, recuerde el usuario y la contraseña para así no pedirlo cada vez que entre a la aplicación. Bueno, lo primero que estamos haciendo aquí es declarar una variable llamada session_app de tipo short_preference. Esta interfaz de short_preference nos ayuda a almacenar información en un archivo XML. Aquí le estamos asignando una variable a la clase DAUsuario que vamos a traer más adelante. Primero utilizamos la variable session_app de tipo short_preference e invocamos su método getShort_preference. Este método recibe el nombre del archivo XML a leer y el contexto con el que fue creado. En este caso su contexto es de modo private. En esta parte estamos mandando a traer la clase de usuario, que es la que contiene todos los datos de registro de nuestro usuario. Ahora pasamos a crear dos variables, la variable sesión usuario y la variable sesión pass. Ambas son de tipo string porque lo que van a contener en ellas son datos de tipo cadena y los estamos declarando de tipo final, ya que la información que contiene en ella no puede ser sobrescrita y en este caso nos va a funcionar como una constante. En este punto, las variables anteriormente creadas se les asigna el dato correspondiente almacenado en el XML. A cada una de las variables se iguala al session_app de tipo short_preference que ya contiene almacenado los datos del archivo. Y mediante el getString se les indica el campo a traer de la llave, que en este caso es sesión pass y sesión usuario. Si, como en este caso, no tienen un valor, se les manda a decir que va a ser de forma nula. En esta parte mandamos a hacer una comparación, la cual nos llevará a la pantalla de inicio de sesión, que es el login, o al menú de nuestra actividad bienvenido. Nuestro código dice que si en el inicio de sesión el usuario y la contraseña no son nulos, es decir, que esas variables contienen información es existente y pasará a ser lo siguiente. En este paso, los datos almacenados son distintos de nulo, así que se invoca el método existente de sesión que nos devolverá un true o un false. La función de este método es verificar que los datos almacenados en el XML aún se encuentren en la base de datos. ¿Okay? En el caso que la cuenta ya haya sido eliminada o la contraseña haya sido cambiado, el valor que retornará será un false y enviará al login. ¿Okay? Si los valores almacenados aún no han cambiado, será redirigido al menú, como está aquí. ¿Okay? En este else dice que si los valores almacenados ya no coinciden con los datos en la base de datos, será redireccionado al login. Okay, aquí fácilmente explicamos que si el usuario y la contraseña ya han sido registrados una vez, directamente nos va a mandar al menú la siguiente vez que abramos la aplicación. Si en dado caso que los datos ya hayan sido eliminados, nos va a mandar al login para nuevamente hacer el registro de sesión.
Si no han sido registrados o no se encuentran en la base de datos, nos va a mandar al login nuevamente para hacer el registro de sesión. Okay. Bueno, aquí creamos un método que contiene los valores de usuario y contraseña. Lo que hacemos es buscar si estos valores ya se encuentran registrados en la lista de usuarios, es decir, que si son existentes. Declaramos una variable booleana que contenga un false. Como sabemos, este tipo de variables puede contener un verdadero o falso. Aquí se obtienen los usuarios registrados en una lista de tipo usuario. Aquí mandamos a traer la lista y aquí los obtenemos. Lista es igual a DAO.select usuario. Aquí estamos iterando cada uno de los usuarios almacenados. ¿Qué quiere decir que estamos iterando? O sea, que estamos recorriendo toda la lista de usuarios para hacer la búsqueda de usuario y contraseña, que si ya se encuentran registrados. Si se encuentran registrados, nos va a retornar un true, si no, nos va a mandar un falso. Okay. Ahora creamos el método llamado GoMenu, donde llamaremos el hilo handler.postDelete, el cual hace que un runnable de tipo run se agregue a la cola de mensajes, que quiere decir que se ejecutará después de que el tiempo transcurra, un tiempo que le vamos a especificar. En este caso va a ser de 3000 milisegundos, que es igual a 3 segundos. Y le ponemos una acción con un intent. El intent es un método que nos lleva de una activity a otra. En este caso le estamos diciendo que de esta actividad nos va a mandar a la actividad de bienvenido, que es donde se encuentra el menú. Por eso le pusimos GoMenu, que es ir a menú, ¿ok? Y terminará el splash después de los 3 segundos. Igualmente hacemos con el login. Si los datos no están registrados o han sido cambiados, va a ser la misma función, pero en este caso nos va a mandar a la clase del login. ¿Okay? Y es todo lo que hacemos en nuestro activity main. Bueno, pues esta es la clase usuario que se creó para almacenar los constructores correspondientes, ya que para ingresar a la app, ese nos pide realizar un registro con ciertos datos del usuario, para después validarlo en un login del que hablaremos más adelante. Iniciamos la clase declarando los atributos. En este caso es uno de tipo entero correspondiente al ID y los de tipo string que corresponden al usuario, la contraseña, el nombre, el apellido, el correo, el país, la edad y el número telefónico del usuario. Posteriormente, creamos un constructor vacío para poder crear nuevas instancias. Y después se crea otro constructor para inicializar los atributos. Bueno, pues ahora nos encontramos con un método tipo booleano llamado isNull. Este método sirve para validar si los campos están vacíos. En caso de que los campos estén vacíos, nos va a retornar un false, y en caso contrario nos va a retornar un true. Ya más adelante se creó un constructor tipo string llamado toString. Ese constructor sirve para devolver la representación de cadena, es decir, es la colección de todas las propiedades que tiene el constructor. O sea, en este caso las propiedades serían ID, edad, número, usuario, contraseña, nombre, apellido, correo y país. Ya después generamos los métodos getEs y setEs.
los setes para asignarle un valor a las variables y los getes para obtener, acceder o recuperar los datos ya asignados a los atributos y ocuparlo para métodos específicos. Y con esto concluimos lo que es la clase usuario. Posteriormente creamos una nueva clase llamada DAUsuario. Esta clase se va a encargar de suministrar a todas las demás almacenando la información de los usuarios. Posteriormente se manda a traer la interfaz de SQLite y procedemos a asignarle un nombre a la base de datos, que en este caso sería base de datos usuario. Después creamos la tabla y le asignamos la condición if not exists. Eso quiere decir de que si no existe una tabla, va a crear una tabla. Y en caso de que existiera, iría guardando los usuarios en esa misma tabla, sin necesidad de crear otra. Esto con la ayuda del siguiente método, que es DAUsuario, que va a tener como parámetro C. Este método lo que va a hacer es de que en caso de que no exista la tabla va a crear una nueva y en caso de que exista simplemente la va a abrir. Posteriormente se crea otro método tipo booleano que se llama insertar usuario. Este, como su nombre lo dice, tiene la función de insertar los usuarios en la tabla. Ahora si regresamos a lo que es la condición, nos dice de que si correo no existe, va a retener los datos por medio del context values y los va a agregar a la tabla por medio del return. En caso contrario, no se podrán insertar los datos y va a retornar un false. Anteriormente había dicho de que dentro de del método buscar se creaba una variable lista que mandaba a traer al método selectUsuario. El método selectUsuario corresponde a un ArrayList. Este ArrayList va a retornar todos los usuarios que hay en la base de datos. Posteriormente se va a crear una lista de tipo arreglo llamado usuario. Y con este comando es con el que se va a limpiar la lista. Después creamos un cursor que es el que va a recorrer todos los elementos de la base de datos. Este método va a contener la condicional if, que en caso de ser verdadera va a entrar dentro de un do. Este do va a mandar a traer lo que es la clase usuario y va a extraer por medio del ID los datos del usuario y los va a almacenar en las columnas correspondientes. Por medio de este comando vamos a agregar los datos adquiridos aquí a la lista. Y en cuanto al while, lo que va a hacer es que por medio de él el cursor va a recorrer al siguiente usuario y finalmente se va a retornar la lista. Ahora nos encontramos en lo que es el activity de registro, que al igual que en el activity de login cuenta con un linear layout y orientación vertical. Posteriormente fuimos acomodando lo que son los text view y los edit text, cada uno con un ID diferente. En este caso, para los botones ocupamos lo que es un relative layout y al igual que los edit text y los text view cuentan con un ID propio. Ahora nos encontramos en lo que es la clase de registro y para iniciar se implementa lo que es el view on click listener, al igual que en la clase de login. Posteriormente se crean las variables que se han usado en el archivo XML y se manda a llamar a la clase usuario. Dentro del método override onCreate mandamos a hacer la búsqueda de texto por medio de la vista ID de cada campo para almacenar los datos. Posteriormente decimos al botón de registrarse y de cancelar
que invoquen una devolución de llamada cuando se hace clic en la vista. Esto nos va a generar otro método override on click, y también vamos a mandar a traer lo que es la usuario. Como ya había comentado antes, el método override on click sirve para saber que se ha hecho clic en una vista. En este caso, a la hora en que yo le dé clic en el botón registrarse, va a mandar a traer la clase usuario y le va a decir que la información que obtenga de los edit text lo va a setear y guardar en la columna de usuario en la base de datos. La condición if nos manda a traer lo que es el método isNull de la clase de usuario, y en caso de que nos haya faltado llenar algún campo, nos va a enviar un toast con el mensaje de debe llenar todos los campos. En caso de que todos los campos estén cubiertos, se va a saltar lo que es la primera condición y va a pasar a la siguiente, que va a mandar a traer el método de insertar usuario. Dentro de este método lo que va a hacer es comparar los correos electrónicos. En caso de que no se encuentre un correo electrónico existente, te va a mandar el mensaje por medio de un toast de registro exitoso y te va a redireccionar a lo que es el main activity. En caso contrario, en caso de que el usuario esté repetido, el correo esté repetido, va a mandar un mensaje diciendo que la cuenta ya existe y que lo intentes otra vez, y te va a limpiar todos los campos. Ahora nos encontramos en lo que es el XML perteneciente a login. Este XML se hizo con un linear layout con orientación vertical. En realidad no es gran ciencia el diseño, ya que solamente colocamos las imagen view y los edit text y los botones correspondientes. A cada uno le asignamos un ID. En este caso, la imagen tiene un ID image view. Ahora nos encontramos en lo que es nuestra clase de login. Lo primero en realizar en la clase de login es implementar lo que es el view on click listener. Esto para que pueda reaccionar los clics de los eventos en algunos componentes. Posteriormente se crean las variables settings y session apps, que son de tipo sharp preference, que como ya dije antes, nos va a ayudar a almacenar información en los XML. Luego creamos lo que son las variables que corresponden al XML. En este caso son los edit text de usuario y contraseña, el botón de iniciar sección y el text view del botón registrar, y también se va a mandar a traer la clase DAO usuario. Dentro del onCreate se van a utilizar las variables settings y session apps de tipo sharp preference, y se va a invocar a su método getSharpPreference. Este método lo que recibe es el nombre del archivo XML a leer y el contexto con el que fue creado. En este caso ambos son privados, por ende ya contienen una carga XML correspondiente. Ahora con estas variables se buscarán las vistas XML por el ID del texto mediante el find view by ID, y se le guardará en sus variables correspondientes antes declaradas. El botón iniciar sesión y el botón registrar, que van a invocar una devolución de llamada. Cuando se haga clic en una vista, en este caso this, nos va a indicar la interfaz que ya se encuentra implementada en la clase, y nos va a crear el onClick
ViewB. Y también es necesario mandar a traer a la clase DAO usuario, ya que es donde hicimos el proceso de intersección de los datos del usuario. Según el acceso del parámetro B y getID, comparamos la elección con el ID de los botones. En el caso de que se dé clic en el botón iniciar, se van a declarar dos variables tipo string, una perteneciente al usuario y otra al password. Después vamos a comparar los campos y si en caso de que se encuentren vacíos, va a arrojar lo que es un toast con el mensaje debe de llenar todos los campos. El mensaje se mostrará por un periodo de tiempo corto y luego se cerrará la función del toast. En la siguiente condición, se manda a llamar la consulta login para verificar que el usuario ingresado es correcto. Si devuelve 1, se cumple la condición, indicando de que sí se encuentra en la base de datos. Después se crea un objeto de tipo usuario y posteriormente se llama al método para grabar datos del usuario en un XML por medio del share preference. Posteriormente, el intent te lleva a lo que es la clase de bienvenidos y con él lleva arrastrando lo que es el ID de tu usuario. En caso de que no se cumpla la condición, va a arrojar lo que es un toast con el mensaje usuario y contraseña incorrectos. Ahora, en caso de que se apretara el botón de registrarse, lo único que haría es llevarte a lo que corresponde el login de registro para proceder a llenar los campos. Aquí se crean las variables y se le asignan los valores a almacenar. Y aquí se crean las variables para asignarles los valores a almacenar. Y luego se crea el edit.commit para almacenar los datos correctamente. Y así se concluye lo que es la clase de login. Ahora pasamos a crear una activity de tipo fragment que utilizaremos como la botonera o menú. ¿Okay? Configuramos nuestro activity XML, le agregamos el Green Layout, el cual vamos a implementar en el build grid de la aplicación. Naturalmente el fragment trae un constraint layout en esta parte. Nosotros lo hemos cambiado a un frame layout para poder así poner el green layout, lo que nos va a permitir dividir nuestro activity. En este caso lo estamos dividiendo en 2 columnas y 3 filas. Como podemos ver, tenemos 2 columnas, 3 filas. Al igual implementamos aquí los card view. Los card view son los tarjeteros. Estas son tarjetas, no son botones, son tarjetas que vamos a darle una acción mediante una clase que es la clase de inicio fragment. Aquí en los card view le estamos dando un nombre de ID. En este caso, para esta tarjeta le puse card profile. Aquí tiene sus propiedades, podemos hacerlo más grandes, más pequeños, podemos asignarle un color como lo hicimos en este espacio, para que nuestras tarjetas no se estén moviendo y se adhieran a la pantalla, ya sea de una tablet, de un celular. Le pusimos que no va a tener un tamaño específico, sino que se va a acomodar con respecto al espacio que tenga. Okay. Y así creamos para cada una de nuestras tarjetas. Podemos agregarles imágenes, como lo hicimos en este caso, a través del src, y las imágenes
las hemos guardado en el drawbar de nuestra aplicación. Aquí tenemos todas las imágenes que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Okay. Ahora pasamos a nuestro inicio fragment. Aquí declaramos las variables que vamos a utilizar y les ponemos el tipo que son. En este caso tenemos car perfil, car ajustes, car emergencias, que son los nombres que le asignamos a las tarjetas desde el inicio fragment y son de tipo de car view. Okay. Para ello, después de haber realizado nuestro tarjetero, nuestro botonero, creamos un interface el cual le llamamos comunica fragment. Esto lo llamamos así porque va a comunicar la clase de inicio fragment con la clase bienvenido, que voy a explicar más adelante. En este interface vamos a declarar varios métodos que se van a implementar en el activity de bienvenido. En esa activity le vamos a dar una acción. Mientras tanto voy a explicar la clase de inicio fragment. En nuestra clase de inicio fragment declaramos variables, cada una con su tipo de componente: vista de tipo view, actividad de tipo activity, y estos que son las tarjetas que hicimos en nuestro XML de fragment inicio, los declaramos de tipo car view, ya que es lo que usamos para hacer el tarjetero. Estos valores ya vienen por defecto en nuestra actividad, así que la hemos dejado así. En esta parte inflamos una vista que va a contener el fragment inicio. Ahora aquí hacemos una búsqueda por vista mediante el ID y guardamos el campo en una nueva variable. En este caso, lo que contenga la tarjeta de ubicación lo vamos a guardar en esta nueva variable, y así hacemos con todas las demás. Aquí ocupamos el método .setOfClickListener para ponerle el evento a las tarjetas, y se utiliza la interface comunica fragment para abrir el método. ¿Okay? Estamos abriendo el método que se va a programar en el activity de bienvenido. Así lo hacemos con todas las demás tarjetas. Y en esta parte le decimos que si el contexto es una instancia de una actividad, entonces va a establecer la relación con el interface comunica fragment y le hacemos un casting con la actividad. Esto quiere decir que esta clase se va a comunicar con el fragment y en el bienvenido va a hacer la actividad. ¿Okay? Pasamos a nuestro activity bienvenido que hemos creado. El XML de bienvenido lo vamos a dejar vacío. ¿Por qué lo hemos dejado vacío? Porque lo vamos a utilizar de contenedor. Por ejemplo, aquí ya le pusimos de nombre que es un contenedor de fragment. Esto nos va a servir para que el fragment inicio, el tarjetero que creamos en el fragment inicio, se va a tener guardado en esta parte. Ahora creamos una actividad que vamos a llamar bienvenido. Bienvenido va a tener su XML vacío. ¿Por qué va a estar vacío? Porque va a funcionar como contenedor de nuestro tarjetero. Aquí ya le nombramos que su ID es contenedor fragment. Entonces nos vamos a la clase de bienvenido. Declaramos el fragment inicio. Aquí lo estamos declarando. Este método lo usamos para sobreescribir
que el botón de regreso del celular que trae los celulares actualmente no funcione, sino que lo hará mediante el método que vamos a poner más abajo. Aquí le damos soporte a nuestro contenedor. Le estamos diciendo que el fragment inicio se va a guardar en el contenedor de fragments, que es el Activity XML de bienvenido, que ya les había explicado anteriormente. Ahora, en esta parte, como les había explicado más antes, los métodos que creamos en el interface y comunica fragment se implementan en el bienvenido. Esto quiere decir que desde aquí va a hacer la acción. Le estamos diciendo en esta parte que de esta actividad va a pasar a la actividad de Maps Activity, que es la que va a contener una ubicación. Y así pasamos con las demás. De bienvenido a calendario, bienvenido a ajustes, bienvenido a perfil, bienvenido a emergencias. Y también tenemos el tarjetero de información que va a ir de aquí a la información, ¿ok? Ahora voy a explicar en qué consiste la clase Maps Activity. A la hora de crear una clase Maps Activity, se crea un XML por default. Este XML no llevará nada, estará vacío aparentemente. También nos genera otro XML llamado Google Maps API. Dentro de este XML nos va a mostrar los pasos a seguir para poder implementar nuestro mapa. Lo primero que hay que hacer es entrar a este link con una cuenta Google y crear un nuevo proyecto. A la hora que creemos ese nuevo proyecto nos va a generar una llave. Esa llave se coloca aquí y posteriormente vamos al manifest a verificar que tengamos todos los permisos necesarios para poder implementar el mapa. Después la misma llave la colocamos en el Android name. Lo que se va a hacer dentro de la clase de Maps Activity va a ser crear los administradores de localización, que en este caso son el Location Manager y el Location Listener. Esas dos variables van a hacer que nosotros obtengamos nuestra ubicación actual. Posteriormente se van a crear dos variables globales correspondientes a la latitud y la longitud del usuario. Esto para poder capturar las instancias dentro de un método que vamos a ver más adelante. Se sobrescribe lo que es el método onBackPresent por medio del override, el cual nos devuelve a la actividad que le asignamos por medio del intent en este caso. El método geocalizar va a comprobar los permisos. En la primera condición if va a pedir los permisos por medio de un alert dialog. Y en la segunda se van a volver a pedir los permisos si es que el servidor tiene dos tipos de geolocalización. Una de esas va a ser el Access Find Location y la otra será el Access Parse Location. Pero para esta segunda va a preguntar antes si la versión del SDK es mayor a la versión del teléfono. En caso de que sea mayor, se piden los permisos por medio del manifest y del mapa. Para esto se crea una cadena de permisos, que es esta. Finalmente mandamos a llamar a la variable Location Manager y le vamos a poner los parámetros de que diferencia de tiempo sea 0 segundos y 0 metros. El método onMapReady es el encargado de visualizar el mapa.
Para esto se va a mandar a traer los servicios del sistema de variable Location Manager y el Location Listener. El Location Listener nos va a implementar 4 métodos más. El primer método onLocationChanger es el encargado de cambiar las coordenadas constantemente. O sea que las va a ir cambiando conforme nos vayamos moviendo. Y es lo que nos va a dar la localización a tiempo real. Se crea una nueva variable para poder añadir al mapa la ubicación actual. Se va a crear un objeto lat_long actual igual a new lat_long que va a recibir los parámetros latitud y longitud. Ahora este comando lo que va a hacer es de que va a limpiar el mapa, ya que a la hora que se crea te da un marqué por default que está ubicado en Sydney. Esto lo que va a hacer es de que lo va a quitar y va a poner un marqué con nuestra ubicación. El siguiente paso va a ser mover la cámara, ya que trae coordenadas de 0,0 por default. El primer parámetro va a ser nuestra variable que recibe los parámetros de latitud y longitud, que va a ser actual. Y el siguiente va a ser el zoom. El siguiente método a utilizar va a ser el onPreviewDisplaced. Esto nos va a servir para cuando el GPS esté apagado o el teléfono esté en standby y para que se inicie una nueva actividad de localización que en realidad no va a ser una actividad en sí, sino que van a ser los datos de nuestra ubicación por medio de un intento. Ya al final nada más se manda a traer el método geocalizar. Ahora les voy a explicar cómo se programó el botón de emergencia. Para esto tuvimos que crear una nueva clase con su activity. Esta activity se queda totalmente vacía con un fondo simple nada más. En la clase de emergencias se crea una variable Location Manager que ya se sabe para qué sirve y una variable settings de tipo share preference. Esto para leer o almacenar datos, que también ya había comentado antes. Se manda a traer la clase DAO usuario y se crea una variable tipo string llamado número de emergencia, que es el que va a almacenar los números a los que se van a marcar a la hora de presionar el botón. Se sobrescribe el método onBackPreset vacío para que a la hora de que presionemos el botón back del dispositivo no realice ninguna acción. Después se utiliza la variable settings para cargar en el XML los datos guardados desde el login. Después se va a crear una variable para almacenar el email guardado desde el login y se va a obtener lo que es el valor del email del XML datos. Y se realiza una búsqueda para todos los usuarios por medio de el método selectUsuario y se le asigna la lista. Después se recorre la lista de los usuarios obtenida y si el correo almacenado en el XML datos coincide con alguno de la base de datos, se cumple la condición. Por lo tanto, se le asigna el número de teléfono de emergencia a la variable global número de emergencia. Estas líneas de código corresponden al display de emergencia.
ya que como creamos una nueva clase, lo que va a suceder al presionar el botón de emergencia es de que nos va a llevar a esa clase un cierto tiempo y después nos va a regresar a lo que es la clase de bienvenidos. Voy a crear el método onRequestPermissionResult y se pone un switch con el parámetro de requestCode. En caso de que se cumplan las condiciones, va a mandar un mensaje por medio de un TOAS que va a decir permisos otorgados. En caso contrario, va a mandar un TOAS que diga permisos denegados. Y así es como se concluye lo que es la programación del botón de emergencia. Para nuestra clase perfil vamos a traer la información que registramos en un inicio a la hora que ingresamos por primera vez a nuestra aplicación. Vamos a guardar en este TextView el nombre, el correo de la persona, el número que haya ingresado para hacer una llamada de emergencia y el país que radica. Entonces aquí creamos nuestro XML, nuestra activity, lo que se va a mostrar en pantalla. Entonces aquí le damos el ID nombre a esta primera pantalla de TextView. Tiene sus propiedades, como ya lo había comentado desde un principio. Los XML se pueden modificar desde esta parte o desde los componentes que se encuentran aquí. Ok, entonces me voy a la clase perfil. Aquí voy a declarar una variable llamada settings de tipo SharpPreference. Ahora me voy a mi clase de perfil y lo que vamos a hacer en esta clase es que vamos a mandar a traer, como ya lo he dicho, vamos a mandar a traer la información para colocarlo en nuestro XML. ¿Okay? Primeramente vamos a declarar una variable llamada settings de tipo SharpPreference. Anteriormente ya se les había comentado que el SharpPreference sirve para almacenar o guardar datos. Aquí vamos a declarar varias corta eso. Aquí declaramos variables, en este caso de TextView, que es lo que utilizamos en nuestro activity. Son de tipo TextView. Aquí los podemos ver. Son de tipo TextView. ¿Okay? Le asignamos una variable también a la clase DaUsuario, que es la que registra los usuarios. Este método sobrescribe el botón de regreso que trae el celular. En este caso le estamos sobrescribiendo con un intent que ese botón va a regresar de esta clase que es perfil y la va a llevar a la clase bienvenido, que es el contenedor que tiene nuestro menú. Aquí se utiliza la variable settings de tipo SharpPreference y se invoca a su método getSharpPreference. Este método recibe el nombre del XML a leer y en el contexto en el que fue creado, que es de modo privado. En este punto session app ya contiene cargado los datos del XML. Lo que vamos a hacer va a ser mandar a traerlos. Ahora creamos una variable myUsuario de tipo string porque guardará información de tipo cadena. ¿Okay? La variable que hemos creado anteriormente, que es esta,
le asignaremos el dato correspondiente almacenado en el XML. A cada una de las variables se iguala al setting de tipo SharePreference que ya contiene almacenados los datos del archivo. Y mediante el getString se le indica el campo a traer, que es el key del medio usuario, y en caso de que no contenga nada, pues se le va a poner sin valor o def value. En este caso yo le puse sin valor. Creamos ahora aquí una lista de tipo array llamada usuario. Es una array list llamada usuario. Y en el dado usuario le asignamos la lista. ¿Qué va a hacer con esto? Va a recorrer, aquí con este for vamos a recorrer la lista y vamos a comparar por medio del for. Y va a estar comparando el correo y el usuario. Si estos correos si el correo y el usuario ya son existentes, lo que va a hacer es que va a mandar a traer por medio del .get la información y los va a setear en nueva variable. Bueno, pues ahora nos encontramos en lo que es el activity de ajustes en el XML, que consiste en un text view como encabezado y botones, cada uno con su ID correspondiente. En la clase de ajustes se implementa el onClick listener para que nuestra clase pueda reaccionar a los eventos de algunos componentes que pondremos más adelante. De ahí se va a crear una variable SessionApp de tipo SharePreference y después se va a crear las variables que se están usando en el XML. En este caso van a ser el botón cerrar sesión y el botón eliminar cuenta. Se va a mandar a traer la clase de usuario. Se va a crear una variable llamada id y otra variable llamada sesión id. Ahora dentro del método onCreate se va a utilizar a la variable SessionApp del tipo SharePreference y se va a invocar al método getSharePreference. Este método va a recibir el nombre del archivo XML a leer y el contexto con el que fue creado. En este caso, ambos son de contexto privado. La variable SessionID se utiliza para guardar el dato y mediante el getID se le indica el campo a traer. El valor por defecto, si no existe nada almacenado, devolverá un 0. En este punto se buscarán las vistas de XML por el ID de los botones. De ahí le vamos a decir al botón cerrar sesión y al botón eliminar cuenta que van a invocar una devolución de llamada cuando se hace clic en una vista. Y esto nos va a generar el método override onClick. A la hora de presionar el botón de cerrar sesión, va a mandar a traer el comando close session y de ahí nos va a mandar a lo que es el main activity y de ahí simplemente se va a finalizar. A la hora de presionar el botón eliminar cuenta, nos va a alojar lo que es un alert dialog. Este alert dialog va a traer el mensaje de ¿está seguro de querer eliminar cuenta? Y después se van a crear dos botones más, uno indicando que sí y el otro indicando que no. El botón positivo va a tener un texto de sí y por medio del if va a llamar al método eliminar usuario
y que va a tener como parámetro session ID. El método eliminar usuario es el que se encuentra aquí, que por medio del ID va a retornar la tabla del usuario y simplemente lo va a eliminar. Después se va a mandar a traer lo que es el método close session, que está aquí abajo. Este método lo que va a hacer es de que le va a asignar un valor nulo a lo que es session usuario y otro valor nulo a lo que es session pass, cada uno correspondiendo al usuario y a la contraseña, y se van a guardar los cambios por medio del edit.commit. En caso de que sí se cumpla la condición, nos va a mandar un toast diciendo que la cuenta ya ha sido eliminada y nos va a mandar al main activity nuevamente. Ahora, si en lugar de presionar el botón de sí, yo presiono el botón de no, este simplemente no va a hacer nada y se va a cerrar y ya. Para nuestro tarjetero de información hemos creado varias pantallas que están aquí. Información de emergencia, información perfil, información de un spot que hemos creado y la información de ubicación. Estas pantallas no contienen gran cosa más que una breve información de cómo se usan los botones y qué es lo que contienen en ellos. Aquí creamos lo que se va a mostrar, dejen que cargue, en la pantalla. Hemos diseñado nuestro activity, le pusimos un título mediante un text view, trajimos una imagen y mediante un text view le hemos guardado la información que queremos mostrar. Okay. Lo acomodamos a nuestra pantalla de forma que queramos, y de igual manera se hace para todas las demás, para la información del spot, para la ubicación, para la información de emergencias. Y bueno, lo que hacemos en cada clase de ellas es que, como podemos ver en la parte de arriba, tenemos botones. Estos botones son para avanzar o regresar de estas listas y los vamos a programar en su respectiva clase. Esta parte, como ya les he explicado varias veces en clases pasadas, este método sobrescribe el botón que traen los celulares de regreso, para que nuestra actividad no regrese a la última vista que se abrió, porque lo que puede pasar es que al momento de regresar con el botón de celular nos regresa a la última vista que hayamos abierto. Entonces sobrescribimos este método y le decimos que cuando se presione ese botón de la actividad en la que estemos, nos va a mandar a la actividad que queramos. En este caso, yo quiero que de perfil me mande a bienvenido. También creamos en la parte de arriba el mismo método, porque quiero que funcione tanto para el botón del celular como para el botón que tengo agregado en el activity. Este botón es para que avance la siguiente actividad. Va de perfil a ubicación. ¿Okay? Aquí no es muy complicado entender esta lógica. Lo mismo va para todos. Algunas actividades como esta contienen un botón de menú. Es la única cosa distinta que tiene la de perfil.
pero las demás sí la tienen, que es este otro método, que también la está mandando de esa información hasta el bienvenido, para que no tenga que regresar por el botón de regresar, porque puede que esté hasta el final de las pantallas y uno ya quiere regresar rápidamente. Entonces directamente nos va a mandar al menú, ¿okay? Y eso es lo mismo para todas las pantallas de información que hemos creado. Ahora les mostraré cómo funciona nuestra aplicación ya instalada en un dispositivo móvil. En este caso, yo ya tengo registrada una cuenta en sesión, así que me va a mandar directamente a lo que es el menú. Ok, lo primero que vemos que carga es el splash que le pusimos. Entonces ya me mandó el menú. Les voy a mostrar qué contiene nuestra aplicación. En el botón de perfil nos muestra la información que hemos registrado anteriormente. El número que muestra aquí es un número que también vamos a registrar. Solo va a ser un número de emergencia en caso de que nos encontremos en algún peligro. Ese número será al que vamos a contactar para enviar coordenadas. El botón de ubicación. Como podemos ver, nos está mostrando la ubicación en la que me encuentro actualmente. Entonces, aquí vamos a hacer la prueba de el botón de emergencia. Y directamente va a enviar un mensaje al número que ha agregado desde un principio. Como podemos ver, nos dice que el mensaje fue enviado. Bueno, aquí tenemos otros botones aparte de perfil y ubicación que ya les comenté. Tenemos el botón de calendario. Calendario, su función es verificar que podamos verificar la fecha en la que estamos, verificar fechas que vamos a ocupar y así. Entonces tenemos el botón de información, la información de cada botón, ¿okay? Como podemos ver aquí. Y el de configuración. Si deseamos eliminar nuestra cuenta, aquí la vamos a eliminar. Como podrán ver, nos aparece un mensaje de que si queremos eliminar esta cuenta, yo le voy a dar que no. Ya que seleccioné que no quiero eliminar la cuenta, pues puedo cerrar la sesión. Y nos mandará nuevamente al splash. Y podemos ingresar nuevamente nuestra información. En este caso, yo ya voy a salir. Y eso es todo lo que hace nuestra aplicación. Espero les haya gustado.